historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en un programa más de documentos de la historia, documentos de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, el día de hoy tengo la dicha de saludarles, de agradecerles que nuevamente me han pedido mi última publicación. Les comento, bueno, pues esto ya de alguna manera, ya nada más nos quedan muy poquitos libros, unos 10 libros de y se va a tardar en que se vuelva a hacer otro tiraje de apuntes breves de la historia de México y otros. Muchísimas gracias, gracias por sus saludos, por sus palabras, por sus likes, por las nuevas personas que nos siguen. En sus comentarios de diferentes programas me han dicho, bueno, pues cómo les ha de alguna manera servido lo que he publicado en el aspecto histórico de las banderas, de las armas, todo eso, qué bueno que de eso se trata, ¿no? Que haya la divulgación histórica y que les sirva a ustedes de alguna manera en los trabajos de investigación realizados. Y el día de hoy tengo lo que les había prometido de antemano. Esto fue un documento clasificado de alto secreto en Alemania, precisamente en contra, se llamó la decisión final. Entonces era la manera de cómo los nazis toman las decisiones finales para el exterminio de los judíos. Entendamos los judíos no nada más los que radican en Jerusalén, sino en Austria, en toda Europa había judíos, hay judíos. Aquí en México también está la comunidad judía o semita, como hay comunidades antisemitas, o sea que aún siguen en contra de los judíos. Entonces yo de antemano pido me disculpen lo que voy a dar lectura el día de hoy, que es precisamente la conferencia de Wannsee o de Wannsee, donde precisamente se lleva a cabo el 20 de enero de 1942. Recuerden que esta primera etapa de programas es de 1941 a 1942 y estas son las actas de la conferencia de Wannsee, celebrada en un chalet, o sea, en una casita de campo retirado de la ciudad, junto al lago Wannsee, o Wannsee, podemos decirlo así porque está en alemán, en Berlín el 20 de enero de 1942, donde se anunció el nuevo programa de deportación de los judíos al este de Europa como parte de la solución final. Así se lo ponen hasta entre comillas, de la solución final. Yo aquí en mi poder, las hojas están foliadas, tengo desde la hoja foliada de la 166 a la 180, escrita en máquina mecánica y de alguna manera están los nombres de los doctores, porque estos médicos alemanes eran los que examinaban a todos cuando eran enviados en los trenes a los campos de concentración, o decidían quién vivía y quién no, quién se iba al trabajo o a otro tipo de labores, siendo hombres, siendo mujeres, y muchas veces, por desgracia, a las personas mayores que ya no estaban aptas para el trabajo físico, sabemos que los mandaban a picar piedra a minas, los mandaban a fundir lingotes de acero que tenían que cargar hasta el horno especial para el acero, para hacer armas o fundición de elementos bélicos.
en diferentes, por eso se van al este de Europa, dicen vamos a mandar, pero hay están aquí el nombre de los médicos y cómo está en alemán el documento, cómo están repartidas sus labores, sus funciones, y dice aquí que es un protocolo, el protocolo hecho en Berlín, 20 del 1 de 1942, en la calle Vances, número 50 al 58, o sea, se ve que la casa era muy grande, ese chalet que se menciona, y dice los nombres de los jefes implicados, y bueno, está el doctor Meyer y Leinbrandt, está el doctor Stuckart, otro asistente de apellido Neumann, todos son jefes oficiales de muchos de la SS, el doctor Freisler, el doctor Voller, el ayudante Luther y el jefe de ellos, Kopfler, y sabemos quién era Kopfler, y por ahí en YouTube también anda el video de su ejecución, y el ministro rector encargado era alguien de apellido Kritzinger. El documento, aquí les muestro la hoja principal, fíjense cómo trae algo, esto quiere decir ultra secreto, están ahí abajo que les muestro son los nombres de los doctores, en la página 2 siguen las menciones de quienes también están, en la página 2 hablan de un Hoffmann, de un Müller, Eichmann, bueno, de Eichmann ya sabemos, ¿no?, que se fuga a Argentina, el doctor Schulgard, que era de la policía secreta y era el director general de, pues, quien iba a tomar las decisiones, y el doctor Lang, comandante de la policía secreta también. Y bueno, en la parte final hay dos folios, aparte del folio superior, este de aquí, el numerito que ven ustedes aquí, que está foliada anverso y reverso cada página. En la parte inferior vienen dos folios, uno que va a iniciar con K, en la parte central, y el otro que va a ser, yo creo, un folio de archivo que está de este lado. Bueno, esta es la página 2. En la página 3 comienzan precisamente ya a subrayar varias situaciones que precisamente van a ser para la decisión final, para la toma de decisiones finales. Aquí les estoy mostrando, esta es la 3, esta es la 4. También hay ciertos apuntes, vean cómo el foliado va cambiando, el foliado de archivo de registro. En la página 5 es algo tan importante, ahorita les voy a dar lectura a la traducción para que sepan de qué se trata esta convención de Wannsee. Y en la página 5, aquí abajo, si se fijan, tiene subrayado en rojo, pero en la página 6 viene una lista. Viene una lista de las gentes y de sus nacionalidades y de los números, dando un total de 11,000 personas que son las que van a deportar al este de Alemania. Y lo que yo alcanzo a ver aquí de ciudadanos o de personas que estaban ya en campo de concentración y fueron trasladados y obviamente muertos, hay franceses de Dinamarca, belgas, lituanos, ingleses, en la parte A. En la parte B, y dividen, hay cierto número, por ejemplo, hay ciertos números, todos terminan en miles, no hay, el más bajo es uno de 1,300 gentes, de 1,300 noruegos,
Hay otros 160.800 de Irlanda, hay 40.000 búlgaros, 330.000 ingleses, 2.300 finlandeses, 58.000 italianos, 200 albaneses, esa es la cifra menor. Hay portugueses, suizos, serbios, eslovacos, españoles, turcos, húngaros y de gente de la Unión Soviética que muy seguramente ya eran prisioneros de guerra, 5.000, dando un total de 11.000 personas que van a ser ejecutadas y van a ser, bueno, trasladadas al este de Europa. Después hablan de ciertos porcentajes de cómo iban a administrarlos en los trenes, aquí en la página 7, aquí está cómo está el documento de deportación. En la página 8 sigue su foleo y sigue sus comentarios. En la página 9 de este documento de Bansi viene otra vez una sección subrayada. Aquí está. Todo está en alemán. La página 10, aquí se alcanza a ver que estuvo pegado con algo, con alguna, aunque no existía el famoso Durex o la cinta mágica que en los años 60, 70 fue la gran maravilla, que después, precisamente como era fabricada con goma arábiga, bueno, pues después va a resultar que va a dañar los documentos a la posteridad, porque se va a desprender el plástico y la goma va a quedar ahí ya manchando el papel. El documento son documentos muy, muy especiales, si se ve el paso del tiempo por ellos. La página 11 ya empieza a decir quién se va a encargar quién. Abajo dice precisamente ya la manera de ejecución. La página 12 también. Bueno, realmente una barbarie, pero que pues esto lo deben de conocer las nuevas generaciones, porque por ejemplo tú vas a Alemania y en Alemania no se habla nada de la Segunda Guerra. Hace algunos años hubo una exposición muy grande que precisamente es una exposición privada que dio vuelta al mundo, aquí no llegó, pero sí en Europa, y hablaban precisamente de todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y de los hechos nazis. Y los mismos alemanes hacían filas de día y de noche para poder entrar a ver, me parece que fue en Berlín, esta exposición. Cobraban y cobraban caro, cuando muchas veces los museos pues es algo para su mantenimiento lo que cobran en Europa, en Louvre, en los museos del Vaticano. Bueno, entonces de alguna manera, porque las nuevas generaciones, hijos muchas veces de los que habían sobrevivido al Holocausto, o alemanes que habían sobrevivido, bueno, pues a sus hijos los van a tener igual por los años 50, los años 60, y bueno, pues queda prohibido este tema, porque es una vergüenza para Alemania todo lo que la Alemania nazi, la Alemania de Hitler hizo. Ya había el antecedente desde la Primera Guerra Mundial, y los impuestos o las prebendas que le ponen a Alemania que tiene que pagar, pues lo dejan endeudado y caen en una crisis muy fuerte que gracias a mentiras, a engaños, y que ciertamente sí tuvo que demostrar que funcionaba, pues Hitler escribe en la cárcel Mi lucha, y de ahí lo lleva a cabo, como lo mencionaba en un programa anterior, de la nacionalsocialista, sus ideales, y después es el Partido Nacional Socialista Nazi. ¿Por qué? Porque es cuando se va a crear la Gestapo, es cuando se va a crear la SS, estos grupos de choque, estos grupos que si no estabas de acuerdo, pues te desaparecían simplemente, ¿no? Hoy nos quejamos de la situación que están viviendo los reporteros, la gente de prensa, y sin embargo, pues siempre se ha dado en todos los tiempos, ¿no? Tú molestas, te vuelves molesto, pues si hay la manera te eliminan de inmediato. Bueno, y seguimos aquí con la página 13, donde tienen igual apuntes, la página 14.
Esta franja que ven ustedes de este lado es precisamente lo que menciono, que aquí se ve que estuvo pegado el documento, el archivo a algo, y si está uniforme y desuniforme en las puntas, quiere decir que seguramente era esa cinta mágica que hoy conocemos como Durex. Bueno, pues les decía, muchos de estos documentos, sobre todo estos programas que estoy haciendo, es para las juventudes, las nuevas generaciones, sobre todo de México, porque les preguntas sobre el Escuadrón 201, qué pasó en Alemania, o oyen hablar de Hitler y lo ven como un ideal o como alguien a seguir, y bueno, que se enteren de lo que ha pasado. Repito, hay mucha línea en libros, en programas, aquí mismo en YouTube, están muy cuidados los documentales, pero tengo yo la fortuna de tener estos documentos, la página 15 y última de las que tengo de este documento de Bansi, y de alguna manera pues esto lo debe de saber porque el mundo, porque repito, para las nuevas generaciones y sobre todo porque hay gente que todavía en Alemania hoy en día, gente pronazi, se dedica a negar lo que sucedió. Entonces, pues hay de todo, ¿no? Y siguen viendo a Hitler pues como el salvador que fue, aunque son generaciones que han pasado ya, que ni siquiera nacieron en el tiempo de la Segunda Guerra, pues defienden. Entonces, obviamente hay mucha literatura fuera de Alemania, pero en Alemania, por ejemplo, si tú vas hoy en día y ves donde estuvo el búnker de Hitler, donde supuestamente se suicidó, que realmente las investigaciones de este señor Basti en Argentina, se sabe que Hitler vivió en la Patagonia, vivió en Bariloche, Argentina, ahí llegó, hay muchas testimoniales de los nazis, la presencia nazi en América Latina, como aquí el partido nazi también estaba en su esplendor, hasta antes que hundieran los barcos, los petroleros mexicanos. Ahí como que la gente ya, los mexicanos ya no fueron tan bien vistos, pero tenían simpatía por este movimiento, esta manera de pensar del nacionalsocialista, pues que llegaba a todas partes. Y además tenían que, claro, era obvio o es ilógico pensar que no tuvieran injerencia en México, porque simplemente uno de sus enemigos más poderosos, aparte de Rusia, Inglaterra, pues era Estados Unidos. Pero directamente, para hacer entrar a Estados Unidos a la Segunda Guerra, pues fue los aliados que se llamó del Eje, que era Alemania, Italia y Japón. Después Italia ejecutan a su líder, a Mussolini, que en la Primera Guerra, si no lo sabían, Benito Mussolini fue francotirador y fue condecorado por tantas gentes que mató con su rifle. Entonces, el Duce. Entonces, de alguna manera, después ya ven que se entrevista con Hitler, el día que le ponen la bomba a Hitler ahí que quieren matarlo, el comandante que le faltaba una mano, un ojo, se me fue ahorita el nombre, que hasta Tom Cruise hizo la película. Bueno, pues ese día él sale pues, con algunas escoriaciones nada más, se mueren 2 oficiales, que son los que le revienta el portafolio donde llevaban los explosivos por tiempo, y ese día en la tarde, en el Nido del Zorro, así se llamaba, si mal no recuerdo, porque el Nido del Águila era el chalet que estaba en las montañas, donde Hitler ya termina sus últimos días, ya la guerra se estaba perdiendo y el señor ya estaba ya con otras ideas y que él estaba ganando, citaba a sus mariscales, en fin. Bueno, pues esa tarde, aún todavía con los muebles, con la sangre ahí regada, llega Mussolini a entrevistarse. Después viene un rompimiento, los mismos de la resistencia italiana toman preso a Mussolini, a otras gentes y a su esposa, y son colgados, desnudados, ejecutados, y Roma espera la liberación, toda Italia espera la liberación por parte de los norteamericanos que van a entrar por Sicilia. Entonces, bueno, pero ya la guerra estaba declarada, y recuerden que México declara la guerra al Eje a finales de, en mayo de 1942,
ejecutándose el estado de guerra el 1 de junio de 1942. Entonces, pues nos faltan más documentos de esta última época de la guerra, de la Segunda Guerra, lo que son los documentos ya ejecutados en 1942. Y bueno, pues les voy a leer precisamente la traducción que obtuve de estas, de todo esto que les he enseñado, este material que está en alemán. Y dice así: extractos reproducidos aquí con autorización, que son de los documentos que les acabo de mostrar. Y dice así, con un 2 romano, dice: se abrió la reunión con la declaración del jefe de la Policía de Seguridad del SD, el SS, Obergruppenführer, o sea, del grupo Heydrich, del grupo más alto de la esfera de la cúpula de Hitler, quien anunció su nombramiento por el mariscal del Reich, o sea, de este Göring, el brazo derecho de Hitler, como plenipotenciario para la preparación a la solución final del asunto judío en Europa. En otro parágrafo dice: declaró que la responsabilidad del tratamiento de la solución final en la cuestión judía incumbía sin tomar en consideración las fronteras geográficas al Reichsführer de la SS y al jefe de la policía alemana, y al jefe de seguridad del SD, que era Heydrich, de la policía de seguridad. Luego, el jefe de la policía de seguridad y de la SS, Heydrich, pasó brevemente revista a la lucha conducida hasta el presente. Confronta a este enemigo. Los elementos más importantes de ellos son: A. Obligar a los judíos a salir en las distintas áreas de la vida del pueblo alemán. B. Obligar a los judíos a salir del espacio vital, de lo que le llamarían el Lebensraum del pueblo alemán. Para alcanzar estos objetivos se dio impulso a la emigración acelerada de los judíos a la zona del Reich, que se consideró como la única solución provisional posible. En enero de 1939 se instituyó una oficina central del Reich para la emigración judía bajo las instrucciones del mariscal del Reich, Göring, cuya dirección fue confiada al jefe de la policía de seguridad y del SD, Heydrich. Sus áreas fueron principalmente: A. Tomar medidas para organizar la emigración masiva de los judíos. B. Encauzar el flujo de esa migración. C. Acelerar la emigración en los casos individuales. El objetivo de esta tarea fue limpiar el espacio virtual alemán de judíos de la forma legal. 3 romano. Actualmente, con la previa autorización del Führer, la evacuación de los judíos hacia el este reemplaza a la emigración como posible solución adicional. Estas operaciones son operaciones provisionales, pero ya se aplican como experiencias prácticas que tienen una importancia. En esta solución final de la cuestión judía europea
se tomarán en cuenta a los aproximadamente 11 millones de judíos distribuidos en los siguientes países. No recuerdo si al principio dije que la cifra era 11,000, no, perdón, son 11 millones, discúlpenme ustedes, corrijo, y aquí está en el escrito. Y luego dice aquí, durante la solución final se deberá conducir a los judíos al servicio de trabajo al este en grandes columnas de trabajo y separados por sexos. Se trasladará a esas zonas a los judíos capaces de trabajar para que construyan carreteras. No hay duda alguna de que se perderá una gran cantidad de ellos como consecuencia de la selección natural. Los que queden necesitarán un tratamiento adecuado porque sin duda alguna representan la parte físicamente más resistente y con su liberación se podrían transformar en el germen de una resurrección judía. Hay pruebas de ello en la historia. Durante la ejecución de la solución final, Europa será revisada a fondo de este a oeste debido al problema de la vivienda y otras necesidades sociopolíticas. Deberá darse prioridad a la zona del Reich, incluyendo los protectorados de Bohemia y Moravia. En primer lugar, los judíos evacuados serán trasladados grupo a grupo a los denominados guetos de tránsito, desde donde luego serán transportados al este. La intención no es evacuar a los judíos de más de 65 años de edad, sino enviarlos a un gueto de personas mayores, Terschendart, es ahí donde los iban a mandar. Además de estos grupos de edad, un 30% de los 280,000 judíos que se encuentren en Altreich y Otzmark tiene a 31 de octubre de 1941 más de 65 años. En el gueto de judíos ancianos se admitirá a los judíos listados de guerra, así como a los judíos con condecoraciones de guerra, EK1, la Cruz de Hierro, de primera clase. Esta solución apropiada eliminará de una vez las numerosas solicitudes de excepción de deportación al este. El inicio de las mayores operaciones de evacuación individual y colectiva dependerá en gran parte de la marcha de los asuntos militares con respecto a la manera de tratar la solución final. En las zonas europeas que hayamos ocupado y estén bajo nuestra influencia, hemos propuesto que los funcionarios que se ocupan de estos asuntos en el Ministerio de Asuntos Exteriores consulten con los expertos adecuados de la política y seguridad y del SD. Cuarto romano. Las leyes de Nuremberg deben constituir la base para la realización del proceso de la solución final, pero como condición previa a una eliminación total del problema, se necesitarán también solucionar la cuestión de los matrimonios mixtos, Mischelhan, y de la ascendencia mixta, Mischinge. Uno es de los matrimonios es Mischinger y de la ascendencia mixta es Mischinger.
Recuerden que es una traducción muy, muy cuidada por lo que el tema que se está tratando. Ahorita continúo. Y dice así. Como conclusión, hubo una discusión sobre las distintas formas que podía tomar la solución y sobre este particular, tanto el Gauleiter, doctor Meyer, como el secretario del Estado, el doctor Boller, opinaron que localmente en la zona involucrada se deberán poner en práctica ciertas medidas preparatorias de la solución final, pero que al hacerlo se debería evitar alarmar a la población. La conferencia finalizó con una petición de apoyo del jefe de la Policía de Seguridad y del SD, de Hendrich, a todos los participantes para realizar las tareas de la solución final. Bueno, pues hasta aquí la traducción precisamente de este documento de la Convención de Wannsee o de Wannsee. Realmente, bueno, es increíble el escuchar cómo empiezan a dividir. Ahora, ¿qué eran los guetos? Los guetos, hagan de cuenta que eran colonias que después amurallaban para que no solamente tenían una o dos puertas que estaban súper vigiladas. Y hagan de cuenta como aquí 4 manzanas de alguna colonia sacaban a la gente con o sin cosas, o sea, si les daba tiempo, y lo tomaba la policía nazi. Y a esas gentes, bueno, pues las mandaban a otro lugar precisamente a donde pudieran ellos o ser exterminados, o ser, porque había mucha, como hoy en día hay mucha gente ya mayor en Europa, y entonces sus casas eran ocupadas por estos judíos que les llamaban de tránsito, que iban a trabajar, y había el gueto geriátrico, por decirlo así, para las personas mayores de 60 años, que obviamente si ya no estaban dispuestas para los trabajos, bueno, pues iban a ser liquidados, de la manera que fueran. Los soldados alemanes tenían órdenes de matar a quien se resistiera. En sí, si ustedes han visto la película El pianista, bueno, pues precisamente ese tiempo que él está solo en esa casa que no era de él, pues era el gueto. Hubo 2 guetos muy famosos de tantos. Y bueno, pues ahí está, hay mucho testimonial para todavía la gente que lo niega. Y bueno, pues les he entregado este programa un poquito largo, pero muy importante, muy interesante, sobre la Convención de Wannsee. Cuando la escuchen, bueno, pues es precisamente las conclusiones, las decisiones que van a tomar los altos mandos del Führer, o sea, de Hitler, para ya deshacerse de los judíos. Y como dicen los enunciados, el A y B, que en 2 diferentes partes les di lectura, pues dicen sacar de la vida y de las funciones y de todo lo que es el movimiento de la ciudadanía alemana, sacar a los judíos precisamente, extraerlos, hacerlos a un lado, pues porque muchas veces, acuérdense que la noche de los vidrios rotos o de los cristales rotos, pues es cuando esta policía, la SD famosa, que era la división secreta, pero traían un brazalete blanco con rojos en vivos negros, pues a todos los que tenían negocios, todos los judíos, pues afuera en sus aparadores les ponen, aparte de romperle los vidrios, los que quedan, les ponen la estrella de David, símbolo de la bandera de Israel, bueno, pues de los judíos, desde hace muchísimos años, hasta antes de Cristo, está esa simbología, y le ponían Yudhe, o sea, judío, era judío. Entonces no podían entrar, no podían salir a sus negocios sin antes pasar con el director de la policía secreta para que les diera la llave de su negocio. Y obviamente estaba revisado qué era lo que vendían. Muchos eran panaderos, otros eran sastres. Yo en México tuve la oportunidad de conocer a un austriaco
que obviamente en Austria hablaban alemán. Recuerden que Alemania forzosamente, Hitler forza a Austria a adherirse a Alemania, y el único que no se adhiere y que dice que no, y desde ahí le echan el ojo a México, fue el general Lázaro Cárdenas, porque le pide a todo el mundo, ¿verdad?, que si están de acuerdo en que Austria, siendo independiente, se anexe a Alemania, y México dice no, porque estás violentando los derechos y la soberanía de ese país y no eres quien. Ya desde ahí, desde el 39, 38, 39, precisamente ya México es, de alguna manera, está en el ojo de todo este movimiento por esa negación que tuvo los tamaños el general Cárdenas, de decirle al Führer, al eje, que no. Después de Cárdenas, bueno, pues va a venir precisamente el general Ávila Camacho, que es el que va a declarar ya en su periodo presidencial el estado de guerra ante el eje. Pues amigos, amigas, es hablar mucho, hay muchísima información, todavía seguimos, vamos a seguir con más programas respecto a la conclusión de lo que fue la guerra del Pacífico, que tampoco se habla mucho de eso porque casi todos lo centralizan a Europa, pero precisamente la liberación de Filipinas, Midway, todo esto, cada programa que hagamos de los documentos de la Segunda Guerra Mundial, les exhibiré, y si tengo la traducción autorizada, les daré lectura a esos documentos que precisamente son documentos para la historia, y que este es el primer programa de historia que muestra en YouTube, en la televisión pues obviamente no va a haber, que muestra documentos facsimilares que prácticamente son idénticos al original, que ya veremos más adelante muchos que eran documentos estadounidenses que ya han sido desclasificados después de 75 años. Bueno, pues todavía aparece como es el documento original, ya desclasificado, dice Top Secret o Secret. Eran documentos secretos como este, el de la Convención de Wannsee. Pues amigos, amigas, muchas gracias por su aceptación, muchas gracias. Repito, este programa fue hecho con mucho cuidado, muy bien pensada la traducción, en respeto al pueblo semita, en respeto a los judíos y a la memoria también de todos los que murieron en la Segunda Guerra Mundial, judíos o no judíos, pero fueron exterminados por una idea de una pureza de raza. En fin, amigos, amigas, gracias. Nos vemos en la siguiente entrega de documentos históricos de la Segunda Guerra Mundial. Su amigo Ricardo Trillanes se despide. Nos vemos hasta la próxima.